Episodio 6. ¿Una sonrisa sin un gato? Otra vez están pasando la película Alicia en el País de las Maravillas. Y yo pensaba, ¿cuántas versiones ya se han hecho basadas en este libro de Lewis Carroll? Desde la clásica de Walt Disney de los años 50 hasta la versión de Tim Burton, y en la que todos recordamos la espectacular actuación de Johnny Depp. Porque estarán de acuerdo conmigo, les guste o no esta extraña versión, el sombrerero loco es el que se lleva todas las miradas. O, mejor dicho, casi todas. Una vez leí que en una conferencia de prensa en Beverly Hills, Johnny Depp dijo que hacer este personaje fue tremendamente divertido y que el aspecto final del sombrerero loco fue exactamente como Depp imaginó que debería ser. Dicen que él mismo armó el personaje y la verdad se nota, le gustó tanto que volvió a interpretarlo en la siguiente película, Alicia a través del espejo. Entonces también pensaba en los otros personajes, porque si hay algo que tiene esta historia, son los personajes. Y si recuerdan, seguramente les viene a la cabeza el mismo que a mí, no importa en cuál versión. El gato de Cheshire posee la capacidad de aparecer y desaparecer, tanto total como parcialmente, ya que puede dejar solo su cabeza en un lugar. Además, suele hablar con enigmas o con citas filosóficas, normalmente buscando hacer con sus palabras juegos de ingenio, entreteniendo a Alicia mediante sus conversaciones paradójicas de tintes filosóficos. ¿Se acuerdan? El gato de Cheshire es el guía de Alicia, el que pone la coherencia a un mundo totalmente irracional. Y él es nuestro protagonista de hoy. Aunque su sarcasmo es más que notable durante toda la historia, el gato es un ser racional, sensato y razonable. Y los que tenemos gatos sabemos de qué se trata. Les cuento que Cheshire es un condado ceremonial en el noroeste de Inglaterra, en el Reino Unido. El borde occidental del condado forma parte de la frontera de Inglaterra con País de Gales. Cheshire es la ciudad de Chester. El gato de Cheshire es una de las figuras ficticias de la cultura inglesa más reconocidas alrededor del mundo. Tal es así que me puse a investigar sobre este famoso y extravagante gato. Las primeras menciones relacionadas al tema datan del año 1788, en donde un diccionario de expresiones coloquiales señala la existencia de la frase sonreír como un gato de Cheshire, en referencia a cualquier persona que cuando sonríe muestra notoriamente sus dientes y encías. Como les contaba antes, Cheshire es un condado pequeño ubicado en el noroeste de Inglaterra, conocido por la producción de un queso particular bastante famoso que lleva su nombre, y cuentan que es el queso más antiguo de Inglaterra. Lewis Carroll nació en Cheshire, por lo que parece obvio señalar que tomó la idea de algún mito expandido por la ciudad que escuchó siendo pequeño. Pero, ¿de dónde sale la idea de la sonrisa de estos gatos? ¿Los animales en Cheshire eran más felices? ¿Tomaban características humanas? ¿O tenían los dientes más grandes? No parece tener sentido. Muchas personas creen que la idea pudo haber surgido de las supuestas figuras de queso de Cheshire con forma de gato que se vendían en la época. La idea que señalan algunos estudiosos del tema es que cuando las personas iban comiendo las formas de queso desde afuera hacia adentro, el gato desaparecía por completo, excepto por la sonrisa, del mismo modo que el gato de Alicia en la historia de Carroll. ¿Sabían que el queso de Cheshire, con un sabor delicado y una textura firme, se ha ganado un lugar muy importante en la gastronomía británica? El Cheshire fue el queso más popular del mercado a finales del siglo XVIII. En 1758, la Marina Real Británica ordenó que los barcos fueran aprovisionados con quesos Cheshire,
Para 1823, la producción de este queso se estimaba en 10.000 toneladas anuales. Bueno, la explicación de la galleta de queso con forma de gato parece ser bastante lógica, pero los miembros de la Lewis Carroll Society señalaron en 1992 que el gato del cuento en realidad estaba basado en una gárgola de una iglesia de Cranley, a la que Carroll visitaba seguido cuando era niño, aunque también hay quienes señalan que la idea fue tomada en realidad de una iglesia de Warrington, también en Cheshire. Parece ser que la única certeza en el tema es que la expresión viene del condado de Cheshire, lo cual parece tener sentido teniendo en cuenta el nombre del gato, o que se trata de la localidad en donde el autor de los cuentos nació. Hace un tiempo, mi hermana me regaló un libro hermoso llamado Cocina con Disney, de Ashley Craft. Se trata de un recetario de preparaciones fáciles de la cocina de los parques de Disney. Ashley, la autora, creció en Anaheim Hills, California, cerca de Disneyland, el primer parque de Disney, y cuenta que de pequeña se dormía cada noche escuchando el sonido de los fuegos artificiales y que toda su infancia se la pasó visitando el parque. Finalmente terminó trabajando ahí mientras estudiaba en la universidad. Cuenta que hace años decidió recrear esa magia preparando distintos platos inspirados en las delicias que se sirven en los parques de Disney. Y así nació este libro, ideal para mí porque me gusta cocinar y amo todo lo relacionado con Walt Disney. ¿Y qué creen que hice? Fui directo a buscar al gato de Cheshire. ¿Y qué encontré? La receta de un colorido dulce que se creó en su honor y se sirve en Fantasyland, dentro del parque de Magic Kingdom. Cola de gato de Cheshire. Así se llama este postre, que tiene como ingrediente base la masa de hojaldre y que es tan fácil de preparar y tan rico que ya mismo les voy a contar. Primero se calienta el horno a 200 grados y se cubre una placa con papel para hornear. Aparte preparamos un sobre de postrecito de vainilla de 100 gramos aproximadamente, tal como dicen en sus instrucciones, y lo ponemos a enfriar en la heladera. Luego hay que desenrollar la lámina de hojaldre y pasarle apenas un rodillo de cocina para ablandar un poquito la superficie. Se unta una capa muy fina con la crema de vainilla y se espolvorea con mini pepitas de chocolate. Se coloca una segunda lámina untada con la parte de la crema hacia abajo sobre las pepitas de chocolate. Queda como un sándwich de hojaldre. Con mucho cuidado se corta en 6 tiras largas. Se sujeta una tira con la mano y se retuerce una punta. Se coloca en la fuente de horno. Lo mismo con las otras tiras. Y antes de meter en el horno, en un bol pequeño, vamos a batir un huevo con una cucharada de agua a temperatura ambiente y pintamos el hojaldre con la mezcla. Horneamos hasta que se doren y se hinchen unos 20 minutos. Sacamos del horno y dejamos que se enfríen del todo en la bandeja, aproximadamente unos 30 minutos. Mientras se enfría, vamos a hacer una cobertura. En una batidora ponemos unos 130 gramos de azúcar glass, una cucharada de extracto de vainilla, 60 gramos de crema o nata y separamos en 2 partes iguales, porque a una le vamos a agregar colorante comestible color morado y a la otra parte de color rosa, apenas unas gotitas. Con una cuchara o manga pintamos con los 2 colores de cobertura sobre cada parte retorcida de las tiras que cocinamos para parecerse al gato de Cheshire, de Alicia en el País de las Maravillas. Es una delicia. Así queda la cola del gato de Cheshire. Además de una sonrisa, ya sabemos que hay otra habilidad igualmente interesante de este personaje. Es disolverse y materializarse en el aire a voluntad. Pero, ¿de dónde sacó esta idea el autor? Hubo una vez una leyenda sobre el gato Congleton. Un buen día, el favorito de la abadesa de la abadía desapareció.
pero unos días después, la monja escuchó un rasguño familiar. Bueno, lo que hacen todos los gatos. Pero, al abrir la puerta, vio a su amado gato, que en el mismo momento se desvaneció en el aire. Desde entonces, este fantasma ha sido visto por muchos visitantes de la abadía. El mismo Lewis Carroll era conocido por su inclinación por el misticismo y ciertamente quedó impresionado por esta historia, que encarnó en su personaje. El gato de Cheshire ganó una inmensa popularidad en una forma de arte como el anime. También dicen que hay una gran cantidad de cómics con su participación. Y además que recientemente los tatuajes con la imagen del gato de Cheshire han ganado popularidad. También encontré otras historias. En Chester, en la antigüedad, había un puerto a orillas del río Dee. Allí se encontraban almacenes en los que se guardaba el queso y otros productos lácteos. Cuentan que los gatos del puerto se reunían en los muelles esperando que las ratas y los ratones salieran de los barcos cargados con queso de Cheshire. La abundancia de comida los convirtió en los gatos más felices del reino. Parecían sonreír contentos. Algunas fuentes afirman que incluso había un monumento al gato de Cheshire en el sitio del almacén de queso Chester. Sin embargo, no se han conservado documentos oficiales al respecto y la existencia del monumento sigue siendo un misterio, así como el origen del gato de Cheshire de Carroll. Siguen las historias. El gato de Cheshire es una imagen generalizada de los gatos azules británicos. Se cree ampliamente que la raza gatos azules británicos, conocido por su expresión facial sonriente, desciende de gatos que han vivido durante mucho tiempo en Cornwalls y se mudaron gradualmente a Cheshire junto con la gente. Esta idea fascinante fue propuesta por David Hayden, quien sugirió que Lewis Carroll sin duda estaba familiarizado con estos gatos y sus sonrisas. El gato de Cheshire es una imagen inspirada en los quesos de Cheshire. Lewis Carroll nació y creció hasta los 11 años en el pequeño pueblo de Daresbury, en Cheshire. Sin duda, a menudo veía quesos locales que se hacían en forma de varios animales, uno de los cuales era un gato sonriente. Quizás la imagen del gato de Cheshire fue formada por Carroll bajo la influencia de una figurilla de un gato sonriente que adornaba la iglesia de St. Wilfrid en el siglo XII, ubicada en el pueblo de Gravenhall, en Cheshire. El padre de Carroll, el vicario, solía predicar allí, y el niño debe haber notado el gato durante sus visitas a la iglesia. Al este de Cheshire se encuentra el pequeño pueblo de Port Shrigley, donde, en la iglesia de San Cristóbal del siglo XIII, en uno de los muros interiores, junto al púlpito, también está tallada una cabeza de gato, que recuerda mucho a la ilustración de la del libro. Quizás el joven Lewis Carroll podría haberlo notado también. A la edad de 11 años, Carroll se mudó de Cheshire a otra ciudad en el noreste de Inglaterra. Su padre era entonces ministro de la iglesia Croft y archidiácono de Richmond entre 1843 y 1868. En el lugar reservado en la iglesia para el clero, se esculpió en un lado una cara de piedra de un león. Al mirarlo desde uno de los bancos de la iglesia, parece que el león sonríe ampliamente, pero si lo miras de pie, la sonrisa desaparece, como el gato de Cheshire. Está bien, a menudo he visto gatos sin una sonrisa, pensó Alicia, pero una sonrisa sin un gato, esto es lo más curioso que he visto en mi vida. Cuando se abrieron las tablas del piso de la vicaría, alrededor de 1950, se encontraron algunos artefactos victorianos que bien podrían haber pertenecido a la familia de Lewis Carroll. Entre ellos había un guante blanco. Pero podría pertenecer al mismísimo conejo blanco. Y yo ya sé que es verdad que Lewis Carroll escribió el cuento
y que Johnny Depp hizo de Sombrerero Loco, y que Ashley Craft escribió las recetas de los parques de Disney, y que existe el queso de Cheshire. Pero a mí, todo esto se me hace cuento. Si te gustó esta historia, gracias por darme like y suscribirte a mi canal Se me hace cuento.